El papel crucial de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que la Wehrmacht fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial? Hoy te contamos por qué. La Wehrmacht, el ejército alemán, desempeñó un papel clave en los conflictos y estrategias que definieron este periodo histórico tan complejo y devastador. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploramos la importancia de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos mientras desentrañamos cómo este poderoso ejército influenció y cambió el rumbo de la historia, durante uno de los conflictos más grandes. Para entender su papel, primero debemos conocer el contexto: Alemania en los años 30. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, el país se preparaba para la guerra, con un fervor nacionalista y una economía orientada hacia la militarización y expansión territorial. La Wehrmacht se formó en 1935, reemplazando a la Reichswehr. Este nuevo ejército buscaba superar las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles, permitiendo a Alemania reconstruir su fuerza militar y prepararse para futuros conflictos bajo el régimen nazi. Se componía del Heer, Kriegsmarine y Luftwaffe. El Heer era el ejército terrestre, la Kriegsmarine la marina y la Luftwaffe la fuerza aérea. Cada una de estas ramas jugó un papel esencial en las operaciones militares y en la expansión territorial de Alemania. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, revolucionó la estrategia militar con su enfoque en rapidez y sorpresa. Combinando fuerzas terrestres y aéreas, la Wehrmacht avanzaba rápidamente, desorientando al enemigo y evitando largos enfrentamientos. Esta táctica resultó devastadora en los primeros años de la guerra. En 1939, la Wehrmacht invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La combinación de fuerzas terrestres y aéreas permitió una rápida conquista, demostrando la efectividad de la Blitzkrieg. Este evento desató una serie de conflictos a nivel mundial. En 1940, la Wehrmacht derrotó a Francia en solo 6 semanas. La rápida movilización y la utilización de tácticas innovadoras sorprendieron a los defensores franceses. Esta victoria consolidó el dominio alemán en Europa Occidental y mostró la eficacia de su maquinaria militar. La Luftwaffe jugó un papel crucial en la batalla de Inglaterra, aunque no logró derrotar a la RAF. Los intensos bombardeos buscaban debilitar la moral británica y su capacidad defensiva, pero la resistencia inglesa y su superioridad aérea resultaron determinantes. En 1941, la Wehrmacht lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia contra la Unión Soviética. Esta operación buscaba un rápido colapso del régimen soviético, pero la resistencia férrea y el crudo invierno ruso frenaron el avance alemán, cambiando el curso del conflicto. La Wehrmacht sufrió una de sus mayores derrotas en Stalingrado. Este fue un punto de inflexión crucial en la guerra, ya que marcó el comienzo del declive alemán en el frente oriental, alterando el curso del conflicto. Después del día D, la Wehrmacht defendió intensamente en Normandía. A pesar de su resistencia feroz, no pudieron detener el avance aliado. Esto debilitó significativamente sus fuerzas, acelerando la caída del Tercer Reich en Europa Occidental. La tecnología militar de la Wehrmacht incluía innovaciones como los tanques Tiger y armas avanzadas. Estas herramientas les otorgaron una ventaja táctica inicial, aunque no fueron suficientes para asegurar una victoria definitiva en la guerra. La Wehrmacht fue utilizada en la propaganda nazi para mantener la moral alta. Su imagen de fuerza y eficiencia se explotó para ganar apoyo público y justificar las campañas militares emprendidas por el régimen de Hitler. A menudo, la Wehrmacht colaboró con las SS en operaciones y crímenes de guerra. Esta cooperación manchó su legado, ya que se convirtieron en cómplices de las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. La capacidad logística de la Wehrmacht permitió rápidas movilizaciones y campañas exitosas en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. La eficiente coordinación de suministros y tropas fue clave para sus victorias iniciales, destacando la importancia de la logística militar. A pesar de la fuerza de la Wehrmacht, existió resistencia interna. Oficiales alemanes, descontentos con el liderazgo de Hitler, intentaron derrocarlo en varias ocasiones. El complot del 20 de julio de 1944 es uno de los ejemplos más conocidos de esta oposición. Desde 1944, la Wehrmacht comenzó a enfrentar derrotas continuas en varios frentes. La falta de recursos, la resistencia aliada y los errores estratégicos contribuyeron a su declive. Finalmente, la capitulación en 1945 marcó el fin de sus operaciones militares.
El legado de la Wehrmacht es complejo y controversial. Aunque se reconoce su valor táctico y logístico, también estuvo implicada en crímenes de guerra. Este dualismo histórico genera debates sobre su papel y la moralidad de sus acciones durante el conflicto. La historia de la Wehrmacht ofrece lecciones cruciales sobre estrategia y moralidad en la guerra. Su actuación demuestra la importancia de la logística y la planificación, pero también resalta las consecuencias éticas de las acciones militares y la obediencia ciega. La Wehrmacht desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, demostrando habilidades tácticas impresionantes y una maquinaria bélica avanzada. Sin embargo, su participación en crímenes de guerra y atrocidades bajo el régimen nazi mancha su legado, generando controversia y debate hasta hoy. Aunque muchos soldados y oficiales de la Wehrmacht lucharon con honor, algunos se involucraron en actos atroces, como masacres y deportaciones. Estos hechos oscuros recuerdan la complejidad moral de la guerra y la responsabilidad individual en tiempos de conflicto. El análisis de la Wehrmacht revela lecciones valiosas sobre la importancia de la ética en la guerra. La historia de sus éxitos y fracasos tácticos se entrelaza con dilemas morales, subrayando la necesidad de mantener principios humanitarios incluso en situaciones extremas. Estudiar la Wehrmacht ofrece perspectivas sobre cómo la propaganda y la ideología pueden influir en las fuerzas armadas. A lo largo de la guerra, su imagen fue manipulada para mantener la moral y justificar acciones, mostrando el poder de la narrativa en conflictos bélicos. Invitamos a nuestros seguidores a reflexionar sobre estas lecciones históricas y a considerar las implicaciones éticas de la guerra. Si este vídeo te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal para más contenido histórico y comparte tus pensamientos en los comentarios. El impacto logístico de la Wehrmacht fue crucial para sus rápidas movilizaciones y campañas exitosas al inicio de la guerra. Su capacidad para organizar suministros y transporte les permitió ejecutar operaciones militares con gran eficiencia y rapidez, sorprendiendo a sus enemigos. Dentro de sus filas, hubo oficiales de la Wehrmacht que intentaron derrocar a Hitler, como en el complot del 20 de julio. Esta resistencia interna mostró que no todos los militares estaban de acuerdo con las políticas del Führer. A partir de 1944, la Wehrmacht enfrentó derrotas continuas en varios frentes. La combinación de recursos agotados y la creciente presión de los aliados llevó a su eventual capitulación en 1945, marcando el final de su influencia militar. El legado de la Wehrmacht es mixto, con reconocimientos por su valor táctico, pero también condenas por los crímenes de guerra cometidos. Esta dualidad sigue siendo un tema de debate y reflexión en la historia militar contemporánea. La historia de la Wehrmacht ofrece lecciones cruciales sobre estrategia y moralidad en la guerra. Nos recuerda la importancia de considerar las implicaciones éticas de las acciones militares y la necesidad de mantener una postura firme contra las atrocidades. La Wehrmacht fue una herramienta vital en la maquinaria de guerra nazi, pero también fue partícipe en numerosos crímenes de guerra. Su legado es mixto, con logros tácticos y estratégicos, pero también con una carga moral profundamente controvertida. A lo largo de su existencia, la Wehrmacht colaboró estrechamente con las SS en varias operaciones, incluidas las atrocidades cometidas contra civiles y prisioneros de guerra. Esta colaboración manchó su reputación y dejó una huella imborrable en la historia. La logística fue uno de los puntos fuertes de la Wehrmacht, permitiéndole realizar rápidas movilizaciones y ejecutar campañas militares exitosas en los primeros años de la guerra. Sin embargo, sus capacidades logísticas se vieron comprometidas conforme avanzaba el conflicto. La resistencia interna dentro de la Wehrmacht mostró que no todos sus miembros estaban de acuerdo con el régimen nazi. El complot del 20 de julio de 1944, liderado por oficiales de la Wehrmacht, fue un intento fallido de derrocar a Hitler y cambiar el curso de la guerra. La derrota de la Wehrmacht en 1945 marcó el fin de su influencia y poder. A pesar de su declive, su historia sigue ofreciendo lecciones valiosas sobre estrategia militar y la importancia de la moralidad en tiempos de conflicto. La Wehrmacht fue fundamental en la defensa del frente occidental, especialmente durante la invasión aliada en Normandía en 1944. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron detener el avance aliado, lo que marcó el inicio de su declive en la guerra. Las innovaciones tecnológicas de la Wehrmacht incluyeron tanques avanzados como los Tiger y armas sofisticadas. Estas innovaciones les dieron ventaja en varias batallas, aunque no fueron suficientes para asegurar la victoria final en el conflicto.
La moral de las tropas y la propaganda nazi fueron cruciales para mantener el apoyo del pueblo alemán. La Wehrmacht se convirtió en un símbolo de poder y resistencia, pero también en un vehículo para la ideología nazi. La colaboración con las SS en operaciones y crímenes de guerra manchó el legado de la Wehrmacht. Aunque se distinguieron en combate, su implicación en atrocidades dejó una marca indeleble en la historia militar y moral de Alemania. La capacidad logística de la Wehrmacht permitió rápidas movilizaciones y campañas exitosas en los primeros años de la guerra. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolongaba, las líneas de suministro se estiraron, contribuyendo a sus posteriores derrotas. La Wehrmacht jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de los pilares del esfuerzo bélico alemán. Su organización y tácticas fueron determinantes en las primeras victorias, pero su implicación en crímenes de guerra manchó su legado. A medida que la guerra avanzaba, la Wehrmacht enfrentó desafíos crecientes. Desde el día D hasta la batalla de las Ardenas, las fuerzas aliadas ganaron terreno. Las derrotas continuas y la resistencia interna contribuyeron a su eventual colapso en 1945. El legado de la Wehrmacht es profundamente controversial. Su eficacia militar es innegable, pero su colaboración en atrocidades y crímenes de guerra no puede ser ignorada. Estudiar su historia ofrece importantes lecciones sobre la ética y la estrategia militar. La historia de la Wehrmacht nos recuerda la importancia de la moralidad en tiempos de conflicto. Sus éxitos tácticos y fracasos éticos proporcionan valiosas enseñanzas sobre el equilibrio entre la estrategia militar y los principios humanos en la guerra.